El presidente Lenín Moreno dijo que la violencia del martes en las cárceles fue orquestada y jamás registrada en el país. A minutos de la mañana llegó la víctima caminando. Se acercó hacia un auto parqueado, pero en esos instantes fue atacado por 2 personas sobre una motocicleta. Llega un auto y se bajan 6 sujetos fuertemente armados, con metralletas y pistolas, y proceden a dispararles. Le propina varios disparos, pese a que ya estaba tendido sobre la calzada de la entrada de la 8, un segundo matón lo remata, mientras que el niño instintivamente huye para evitar ser una nueva víctima colateral. Este es un asalto y si no colaboran, con 2 tiros ahora las desaparezco. Bandas delictivas apoderadas del país. Extorsiones a comerciantes, secuestros diarios, crisis carcelaria con decenas de muertes. ¿Qué hay detrás de todo esto? Antes de que Guillermo Lasso asumiera el cargo, Ecuador ya se había convertido en un centro de tránsito clave para el narcotráfico debido a su ubicación entre Perú y Colombia. Desde 2021, Ecuador ha sufrido una crisis de seguridad ciudadana producto de conflictos entre organizaciones criminales con conexiones al narcotráfico. Las revueltas carcelarias conmocionaron al país, ya que murieron en total 503 reos, considerando la masacre de la penitenciaría de Guayaquil el 28 de septiembre de 2021 como la 5ª masacre carcelaria más sangrienta de América Latina. Asimismo, reconocen que el Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico, las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad en el país y quitarnos la tranquilidad en las calles y ciudades. El aumento en la escala de violencia en las calles ha generado temor y zozobra en la población. Ecuador cerró en el año 2022 con 4.000 muertes violentas por diferentes tipos. Al cerrar con esto estamos hablando que el 80% de muertes violentas se ha subido desde hace 10 años atrás. Cogí el taxi y nos dirigimos, que era a la Ciudadela, una del norte mismo, pero mi hija se da cuenta cuando en vez de virar en U por la avenida Francisco de Orellana, se mete a la ciudad de Lordesa. Entonces allí mi hija me dice, pues baja mami, aquí algo raro está pasando. Le digo, ¿qué pasó? Dice, es que no debe entrar por aquí. Y ya vi que un auto rojo le cruzó al taxi. Cuando ya lo vi al hombre que se bajó del auto rojo, ya lo vi que se alzó debajo de su pantalón y ya sacaba un arma y se metió enseguidita al taxi. Entonces el que estaba en la camioneta blanca se subió donde yo estaba en la parte de atrás con mi hija y el otro hombre en la parte de adelante con el chofer. Nos insultó, nos dijo que tal y cual, que este es un asalto y si no colaboran, con 2 tiros ahora las desaparezco. Les di las tarjetas, 3 tarjetas, y dice, ahora sí nos da las claves. Y me daban cachazos en la cabeza. A mi hija también la golpeaban y le metían mano por aquí. Entonces yo le digo a ella que por favor a mi hija no me la hagan nada, que todo lo que quieran hacer me hagan a mí, pero que nada, que yo ya les he dado las tarjetas, que hagan lo que quieran. Y ya dije, las claves, danos las claves, porque si no nos dan las claves, aquí delante tuyo nos bajamos y la violamos a tu hija. ¿Qué está haciendo el gobierno frente a esta realidad? Ante esta ola delictiva, el presidente Guillermo Lasso emitió varios decretos para intentar frenar la inseguridad causada por las bandas delictivas. Porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional. He declarado estado de excepción en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Nuestro presidente, en este año 2023, verse preocupado por la criminalidad que existe en el país, dio la orden que todo ciudadano ecuatoriano pueda tener un arma. Puede tener una cosa es tenencia, otra cosa es portar arma.
Tenencia la puedes tener en la casa, en el vehículo, trasladado de un lugar a otro, porque eso es diferente. Hay que analizar bien la tenencia con el porte. El porte es portarla, cuando uno la tiene portada en el cuerpo de un ser humano. Eso es totalmente prohibido, solo tenencia del arma. Pero para tener esa arma hay que cumplir ciertos requisitos. Pero eso quiere decir que eso no va a acabar la criminalidad en el Ecuador. Entre más armas existen, más violencia va a existir en el país. Asimismo, el 8 de mayo de 2023 emitió el decreto 730, donde ordena a las Fuerzas Armadas enfrentar y contrarrestar las amenazas terroristas. En lo que corresponde a los operativos conjuntos con Fuerzas Armadas o operativos CAMEX, que nosotros lo nombramos, es con el fin de hacer revisión de vehículos, porte de armas, de explosivos, a fin de garantizar la seguridad interna, individual y social de los ciudadanos. Los mejores resultados podemos ver que se dan en la provincia de Esmeraldas y Guayas, donde hemos podido ya detener a bandas delincuenciales, donde los resultados no solo han sido la situación de eliminar a sujetos que son parte de estas bandas, sino también se complementan con encontrar situaciones de narcotráfico y el control de armas, municiones y explosivos. Como última medida para combatir la ola de violencia, el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto a la ley sobre el uso legítimo de la fuerza, mediante el decreto número 755, emitido el 1 de junio de 2023. La fuerza pública puede actuar con la seguridad de que la normativa lo respalda, que los instrumentos legales guiarán de forma razonable la actuación de los jueces y fiscales para que ningún uniformado sea enjuiciado por hacer su trabajo. Pero, ¿realmente están funcionando estas acciones para frenar la criminalidad? Por otro lado, El Salvador era asediado por bandas criminales como Maras, Salvatruchas 13 y Barrio 18 desde hace más de una década, quienes mantenían el dominio sobre el Estado. Hasta la llegada del actual presidente Nayib Bukele, que decretó un régimen de excepción para combatir la criminalidad. El presidente actual, sí, Nayib Bukele, como presidente salvadoreño, él hace un cambio. ¿Cuál fue el primer objetivo? ¿Él en qué se enfocó? Primero, dejar al país en paz y en calma. Para hacer un país en paz y en calma, ¿sí?, sometió a toda una nación que exista una normativa legal para que pueda operar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sin ningún problema. Y detener a todos los pandilleros del país. Algo increíble. Están encerrados 65,000 pandilleros del país. Hicieron un gran centro penitenciario donde están albergando ya 40,000 presos PPLs, pero con una circunstancia importante, la rehabilitación de los presos. Ellos utilizan los PPLs para que paguen su propia comida. ¿Cómo lo hacen? Generando fuentes de trabajo. El Salvador ha sido tomado como un ejemplo para otras naciones, al pasar de ser uno de los países más peligrosos del mundo a uno de los más seguros de América. Si el Estado no controla el sistema de control de todos los ministerios en su país, no hay seguridad. Lasso y Bukele, ¿cómo combaten la delincuencia? Las personas privadas de libertad han perdido la libertad, solo su libertad. No han perdido su dignidad y no han perdido sus derechos humanos. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos al 2x1. Pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. El gobierno de El Salvador mantiene el control, mientras que en Ecuador, las bandas criminales son quienes controlan el sistema penitenciario. El policía no le tiene miedo al delincuente, él tiene miedo a la justicia, porque si yo le doy un balazo a un delincuente, tranquilamente me pueden enjuiciar, botarme a la policía y hasta la vida de uno. Entonces el policía, cuando hace un juramento, dice que él da su vida, si fuese necesario, por defender una vida humana. Pero ¿a dónde está el apoyo del Estado?
El agente de policía Santiago Olmedo fue sentenciado a 13 años de cárcel por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tras frustrar un asalto. Ha habido muchos crímenes en el Ecuador que han sido de connotación nacional, pero es la parte fundamental. Que el fiscal haga su trabajo, ¿sí?, y haga la investigación necesaria para que ese individuo sea sentenciado como dice la norma y la ley. El 2022 fue el año más sangriento del Ecuador, debido al creciente problema de inseguridad y violencia en el país, con revueltas carcelarias y avance del narcotráfico. En ese mismo año hubo 4.603 homicidios, mientras que en lo que va de este año se han registrado 1.356 muertes violentas. Si esta medida se mantiene, se podría cerrar el año con más de 6.300 crímenes, es decir, una tasa de 34 casos por cada 100.000 habitantes. La violencia se ha desbordado en los últimos años hasta niveles alarmantes. Las acciones que ha tomado el gobierno no han sido suficientes ante este panorama, lo que puede llegar a convertirlo en un estado fallido. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué debería hacer el gobierno ecuatoriano? ¿Es la fórmula de Bukele digna de replicar?